Shalom mis amados, muchas bendiciones, su amigo y hermano José Vargas para traerles hoy la Parashá Coré. Esta porción viene desarrollándose desde el capítulo 16, del verso 1 al capítulo 18, verso 32, y la Haftará, los profetas, primera de Samuel, capítulo 11, verso 14 al capítulo 12, verso 2, y ahí es donde vamos a estar desarrollando nuestra enseñanza en el día de hoy. Antes de seguir hacia adelante, les invito, mis hermanos, a que se suscriban al canal de YouTube Besoratov, lo que significa las buenas nuevas. Vaya allí, suscríbese a mi canal. Después que usted le dé a la palabra suscribirse, usted va a ver que al lado de la palabra suscribirse hay una campanita, y ahí usted le va a dar a esa campanita para que usted reciba todas nuestras notificaciones cuando subamos un video o subamos un audio. Lo pueden ver ahí, el sticker que está a su mano izquierda, o a su mano derecha, perdón. Ahí usted puede ver todos nuestros videos y oír y escuchar nuestros audios. Así que vamos a orar para así dar comienzo a la parashá en el día de hoy. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, y Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites en este día de Shabbat, este día santo, este día Kadosh, poder traer una pequeña enseñanza, Señor, de esta parashá, Señor amado, Padre mío, Dios mío. Te rogamos que por medio de tu Rúa, tu espíritu de verdad, tú ministres, toque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que día tras día tú nos renueves por medio de él, Señor amado. Gracias te damos porque nos escogiste de entre todas las naciones, nos diste tu Torah es bendita, es santa, pura. Señor, gracias, Padre, porque nos dejaste ahí ejemplos, Señor, para que nosotros pudiéramos caminar en este mundo en que nos ha tocado, o en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, como dije, quiero hablar sobre la parashá de Coré. Y como dije, viene desarrollando desde el capítulo 16, del verso 1 al capítulo 18, en el verso 32. Déjame conectarle la Biblia. Se me desconectó. Dice el verso 1. Coré, hijo de Ishar o Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Elián, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea de hombres de renombre. Ahora bien, déjeme ponerle aquí el PowerPoint. Ok, aquí estamos. Aquí tenemos una pequeña tabla de familiar. Y vemos que Leví era el padre de Coat. O sea, el abuelo de Coré fue Coat. Y eso todo lo puede ver en Éxodo capítulo 18 en el verso 22. Entonces, el padre de Coré fue Yisá, hermano de Uzier.
Perdón, sí. El padre de Coré fue Yisá, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán. Entonces, el padre de Coré fue mayor que el padre de Elisafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el nacio, o sea, Elisafán fue elegido para ser el nacio, o sea, jefe o príncipe del clan de los Coán. Como vemos, ¿de dónde salió la línea sacerdotal? De Aarón. Aarón era el primogénito de Amram. Después de Aarón salieron sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Entonces, de la descendencia de Coré que salió el profeta Samuel, y eso lo vamos a ver ya mismito. Pero vamos a seguir hacia adelante. Bien, mis amados, como dije, tenemos aquí una parashá que nos va a traer una tremenda enseñanza y nos va a ayudar a nosotros a ver muchos ejemplos que usted y yo algunos podemos hacer y otros no. Comienzo preguntándole qué se siente los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe. ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde de Corá? ¿Qué pasó con Ismael cuando Isaac? Su hermano pequeño fue nombrado portador de las promesas. ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celos y amargura. Entonces, esos celos y esas envidias fueron transmitidas a sus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esa es la causa, mis amados, de las actitudes adversas entre los árabes ahora mismo y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, y entre los romanos y judíos, y entre el cristianismo y el judaísmo. Aquí estamos viendo todas estas cosas. Fíjese que los descendientes de Ismael, recuerden que era hijo de Agar, la sirvienta de Abraham. Ellos adaptaron una religión que cultiva el odio contra el judío. Entonces, lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión, si se puede decir así, basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esaú formaron el Imperio Romano. Y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. O sea, la raíz de odio viene de este odio viene de
una situación familiar tensa. Entonces, aquí en este capítulo 16, que es donde leímos, vemos la cuna. Vemos la cuna. Vemos la cuna para la rebeldía de Coré. Fue su situación familiar, donde su primo menor, Elisafán, fue elegido como jefe sobre él, y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón. Y esto lo vamos a ver a raíz a lo largo de esta parashá. Vamos a ver lo que puede causar la envidia, el celo y la rebeldía. Estos complementos fue lo que originó un caos en medio del pueblo de Israel. Y alguien pensará que por qué Yahweh no debió de haberle dado un puesto importante para que Coré no se enfadara y llegara a esta rebeldía. Fíjense, mis amados, el Eterno no opera así. El problema no era Yahweh, sino era la envidia. La envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. Fíjese que la solución a esto no era darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que lo que el Señor quería era que el hombre se humille y aprenda a someterse a las autoridades o a los líderes que Yahweh ha puesto sobre esa persona. Esa fue el antídoto o la medicina que Yahweh le estaba dando a Coré, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino que esto lo llevó a desarrollar a él una rebeldía hasta que llegó a unas altas alturas o a unas consecuencias. Y de esto tenemos, mis amados, recuerden que yo hablé y dije que tenemos esto es algo que viene de familia. Y tenemos ejemplos contrarios que muestran lo diferente que estaba pasando en esta situación. Nos muestra que tenemos ejemplos de muestras de familias que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Tenemos al mismo Moisés, tenemos a Aarón, tenemos a Efraín y a Manasés. Entonces, mire la grandeza que había en José. Fíjese que José, a pesar de que él había pasado por lo que había pasado y pasó por desprecio, por humillaciones, pero sin embargo, él hizo algo diferente y fue lograrle inculcar a sus hijos la Torah. ¿Para qué? Para que en ellos dos no hubiera la misma
envidia y pelea que él como padre había experimentado en el pasado con sus hermanos. Recordemos que José pasó por esto mismo, donde se levantó el celo contra él. El hombre pasó, como decimos nosotros los puertorriqueños, las 1001 noches, para decirlo así. Fíjese que él pudo romper con este hábito generacional y combatir y erradicar de su propia familia toda esta clase de envidia. Fíjese que los descendientes de Coré lograron también romper con la maldición familiar y llegar a ser autores de ciertos salmos en las escrituras. Eran levitas, tenían puestos importantes. Samuel, como está en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 33 al 38, Samuel fue descendiente de Coré. En este caso, si venimos de nuevo en la tabla, Asir, Elcana y Abiasaf eran hijos de Coré. So, Coré venía siendo abuelo de Samuel. Entonces, mis amados hermanos, el que está contento y fiel en la posición y en el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá una gran recompensa. Si nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa del Eterno, Él nos exalta en su debido tiempo. Si usted va conmigo a Primera de Pedro, déjame conectarle la Biblia otra vez. Parece un momentito que se me desconectó esto de aquí. Si usted va conmigo a Primera de Pedro, lo voy a leer porque no puedo conectar la Biblia ahora aquí. No sé qué pasa. Buscando aquí en mi celular. Estoy usando el celular para la Biblia. Deme un brequecito. Okay. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, los versos 5 y 8. Al 6, perdón. Dice: Asimismo vosotros jóvenes, está sujetos a los ancianos y revestidos de toda humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. El verso 6, que es el verso clave. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él exalte al debido tiempo. Fíjese que Coré se rebeló. Y perdió todo. Fue tragado por la tierra. Vamos a leer Números 16. Dice:
Coré, hijo de Sar, hijo de Coá, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijo de Eliá, y Onde, hijo de Pelé, hijo de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés junto con 250 hombres. Estos hombres eran levitas. De los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Y algo interesante de esto es que Coré tenía el privilegio, hermano, tenía el privilegio de poder cargar el arca donde estaba la presencia de Dios. No lo podía mirar, pero lo podía cargar. Y eso era un privilegio. Pero él quería algo más. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Y ya mismo vamos a ver esta palabra, basta ya de vosotros. Le voy a traer la definición de esto. Es para muchos, para vosotros. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Él no estaba diciendo una mentira, ¿sabe? Y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Yahweh? Esta palabra es mucho para vosotros. En hebreo lo que quiere decir es Raf Lachem. Que quiere decir, tenéis una posición demasiado alta, os levantáis por encima de la asamblea, vais en contra de las reglas democráticas. Nosotros los puertorriqueños tenemos otra expresión y es que ¿qué? ¿Ustedes van a seguir? Eso es prácticamente es lo que nos está dejando ver aquí esta expresión de basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de Yahweh? Dice el verso 4, cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro. Fíjese, hermano, en el verso 2, en el verso 1, perdón, vemos ahí que la rebelión no fue solamente de un solo hombre. Vemos que estaba Datán, Abirán y On. Si usted va conmigo a Números capítulo 26, versos 8 y 9, allí dice que el hijo de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos son el Datán y el Abirán, convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Moisés y contra Aarón, con el grupo de Corá cuando contendieron contra Yahweh. Fíjese que el padre de Datán y Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Rubén, había sido desplazado como primogénito. ¿Por qué? Porque recordemos que Rubén fue al lecho de su padre con una de sus mujeres, con Bila. Vemos también el mismo patrón aquí como en el caso de Coré. Ahora, la pregunta es, ¿será que Rubén no había logrado consultar? No había logrado consultar, no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia y de rencor por ser desplazado y por eso pudo enraizarse en sus descendientes. Recordemos que Jacob le pasó la primogenitura a José. Entonces, mis amados, el espíritu de rebelde
contamina. Y los rebeldes se unen en su locura. Si usted compara Números capítulo 2, verso 10 y con el capítulo 3, verso 29, vemos que los rubenitas, descendientes de Rubén, tenían en su campamento al sur del Mishkan, del tabernáculo, al igual que los hijos de Coat. Yahweh los puso juntos, eran vecinos, pensaban juntos, comían juntos. Fíjese que ellos, en vez de combatir la envidia, desarrollaron rebeldía y se unieron los rebeldes para que al final se levantara contra representante de Yahweh, en este caso Moisés, acusándole de haberse levantado a sí mismo. Esta era la cosa que ellos creían que Moisés se había llamado solo y estaba escogiendo de su propia familia a su hermano para que estuvieran por encima de los demás, acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. Esto era lo que ellos estaban argumentando. El verso 2 dice: y se levantaron contra Moisés junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Como dije, ellos eran levitas. Ellos tenían posiciones altas. El verso 3 dice: ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de Yahweh? Ya vimos lo que significa basta ya de vosotros. Si usted se va conmigo al libro de Mateo, vamos a ver qué nos enseña este verso 3. Mateo capítulo 24. Perdone que no le esté poniendo la palabra, pero no se me quiere conectar. Mateo 24, verso 45. Déjenme ver si se los puedo conectar ahora. No, todavía. Verso 45 dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor le puso sobre los criados de su casa para que les diera alimento a su debido tiempo? Que este texto nos está enseñando que Yahweh es el que pone líder. En este caso, Yahweh fue el que había escogido a Moisés y Aarón. Y él es el que pone líderes sobre otros. Y a esta gente que se rebelaron con un espíritu de rebeldía, de envidia y de celo, ellos se tenían que someter a esos líderes que Yahweh había puesto. Por eso también hoy día, si usted mira en la vida secular, esto es lo mismo que está sucediendo hoy día. Mucha envidia, mucho celo contra el líder que Dios ha puesto sobre la nación. Pero yo no quiero hablar de política. Por eso no es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por Yahweh. O sea, Moisés y Aarón no se levantaron ellos mismos. A ellos los escogió Dios. Como Dios te ha escogido a ti y nos ha escogido a mí, a mí, para ser líderes en medio del pueblo. Fíjese que Moisés no había escogido
la posición que tenía por encima del pueblo. El Eterno fue quien lo había puesto a él allí, al igual que Aarón. Así que al criticar esas posiciones, no estaban criticando a Moisés y Aarón, a ellos, sino ellos estaban criticando a Yahweh, que era el que los había puesto a ellos sobre líderes del pueblo. Verso 4. Volvamos a Números 16. Verso 4. Dice, el trabajo de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión se relaciona con las cosas más sagradas. Fíjese, en el verso, me fui a Números 16, verso 4. Dice, cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro, Ese es el verso 4 del número 16. Fíjese que, ¿cuál fue la reacción de Moisés? Se postró ante Yahweh, que le había dado, le había puesto en esa posición. Fíjese que en vez de él haberse defendido de las acusaciones del pueblo, él vino y se postró junto con su hermano Aarón. Y todos conocemos, hermanos, que damos gloria a Dios que Moisés tomó esta actitud. Es la misma actitud que usted y yo debemos de tomar. Y de eso les invito esta semana que usted vaya a una de mis reflexiones donde hablé de este verso 4. Él vino y se humilló. Si él quería tomar rienda, por eso la Biblia dice que es mejor darle el lugar, dejar que Dios sea que haga la justicia, que en vez de nosotros tomar justicia en nuestras manos. Por eso cuando usted y yo estemos pasando por una situación como la que estaba pasando Moisés y Aarón, es mejor no discutir ni pelear. Lo mejor es ponérselo en las manos de Dios. Él a su tiempo obrará en su justicia. Fíjese que la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Vemos que Moisés y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa de Dios. Y así ellos pudieron combatir la rebeldía, dejando todo en las manos del Señor. Si usted se va conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19 dice, a pesar de todo, 2 de Timoteo 2, 19, ya. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Fíjese que en los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo, mis amados, que permanece y no tambalea. Y ese es el fundamento de Dios. El sello de ese fundamento, como leímos ahí, tiene 2 mensajes. Número 1, que Yahweh conoce los que son suyos. En este caso, Yahweh conocía Moisés y Aarón eran hombres puestos por Yahweh. Y número 2, que aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de la iniquidad.
Fíjese, esta semana estuve leyendo algo interesante y es que en uno de los comentarios dice que Moisés, al estar pasando por esta situación, dice que él se escudriñó su corazón a ver qué él había hecho mal. Comenzó a rebuscarse, a ver qué él había hecho mal, porque por qué le estaba viniendo esta persecución. Verso 5 del capítulo 16 del libro de Números. Déjeme ver si puedo ahora. No se me quiere conectar. Déjeme apagar y volverlo a encender. Eso lo voy a leer de mi Biblia. Les recomiendo, mis amados, esta Biblia de estudio, Tras las huellas del Mesías. Explore las escrituras en el contexto cultural, religioso e histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Números capítulo 16, verso 5, es lo que mi celular pues en el verso 5 dice: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Este texto, mis amados hermanos, tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento de Dios. De que Yahweh conoce los que son suyos. Y el segundo mensaje está en el versículo 21 de segunda de Timoteo. Que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que vamos a decir esto ahora. Entonces, el verso 7 del libro de Números, ahora sí le puedo conectar la palabra, dice lo siguiente: mañana poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Yahweh. El hombre a quien Yahweh escoja, aquel será santo. Basta ya de vosotros, oh hijos de Leví. Fíjese que los levitas tenían aquí en este verso una posición alta, pero ellos estaban buscando una posición superior sin entender quién es el que pone autoridades, y en este caso era Yahweh quien escogió a Moisés. Fíjese que Moisés dice que así no se hacen las cosas en el reino. Yahweh no opera de esta manera. Mis amados, no se puede buscar una posición de autoridad sin antes humillarse ante el Eterno. Fíjese que los puestos no son logrados mediante un afán humano y medios forzosos o influencias humanas.
Yahweh es el que pone de líderes. Yahweh es el que pone líderes. Él es el que levanta y eleva, y de esto yo hablé no hace poco, a las personas a posiciones altas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la lucha de poder, que es lo mismo que está sucediendo hoy día. Con las luchas de poder que hay ahora mismo en los gobiernos, y por eso es que en la nación hay caos. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos perdidos. Fíjese que los rebeldes invocaron el poder del pueblo para tratar de afirmar su posición de liderazgo, como diciendo todo el pueblo es santo, como leímos. O sea, tienen una posición alta delante del Eterno. Ellos lo que le estaban diciendo, vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Nadie es mejor que otro. Así que nosotros también podemos opinar. Nosotros también podemos estar en posiciones altas. Fíjese que algunos comentaristas opinan que fueron los primogénitos de la tribu de Rubén que se levantaron junto con Coré. Fíjese que los primogénitos, ellos habían sido reemplazados por los levitas en su fusión de... ¿Por qué? Porque recuerden que ellos, los primogénitos, adoraron al becerro de oro en el desierto. Pero sin embargo, ellos no podían exigir una posición que Yahweh le había quitado. Ese derecho, Yahweh se lo había quitado a ellos, a los primogénitos. Ellos no entendían cuál era la esencia de la autoridad. La autoridad, mis amados, no viene del pueblo, sino de Dios. El juez supremo, Dios, Yahweh nuestro Elohim, es el juez supremo, el cual es la autoridad máxima. Vaya conmigo un momento a Primera de Timoteo capítulo 3. Verso del 1 al 7. Dice, fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, desea buena obra. No es malo que usted desee ser un líder. Entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, esta palabra, vamos a quitar esta palabra obispo y vamos a poner la palabra siervo. Que sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación o de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo o de Satán. También debe de tener un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. En este caso, Coré estaba siendo engañado por el mismo enemigo. Se llenó de orgullo, de altivez, de rebeldía, de celo, de envidia. Almas poderosas que el enemigo le gusta usar en una persona para que esta persona se levanten
contra los que están en autoridad. Y fíjese, algo interesante que estaba estudiando esta mañana, y es que Corea, cuando se levantó, se estaba haciendo lo de el becerro de oro. Corea fue uno de los que dijo, no, yo estoy por Yahweh. Yo estoy por Yahweh, yo no soy idólatra. Y tomó acción contra esas personas que se les rebelaron contra Moisés. Pero sin embargo, después que hizo esto, al otro día se levantó contra el líder. Es lo que en Puerto Rico llamamos o te peinas o te haces rolo. ¿Por qué podemos usar la expresión aquí? Es porque el enemigo llenó tu corazón de rebeldía, de celo, de envidia. Lo mismo sucedió con Caín. Podemos hablar de esto de Caín y Abel, que Caín se levantó contra su hermano Abel, porque Yahweh aceptó su ofrenda. Fue más agradable la ofrenda de Abel que la de Caín. Y Caín se levantó en celo y en envidia contra su hermano. En este caso, Aarón se levantó contra su primo Moisés, el líder que fue usado para sacarlos a ellos de Egipto, junto con Aarón. Y que el hombre tenía una posición alta, y era que podía cargar sobre sus hombros la presencia del Eterno, el arca del testimonio. Fíjese, como leímos en este verso de 1 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 7, no es malo desear un puesto de liderazgo, mis amados, si uno tiene motivos puros. Fíjese que el llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo, como leemos en el verso 1. Desea buena obra. Ahora, de los versos 2 al 7, se requieren de un líder que esté sujeto al Eterno, obedeciendo los mandamientos, teniendo un carácter aprobado. No es malo que usted desee un liderazgo, pero usted y yo tenemos que, quiero incluirme yo también, tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y como dije al principio, esto es lo que está creando ahora mismo caos en el mundo, porque hay personas, gentes, de que quieren irse por encima de los que están en autoridad. Y no es así como Yahweh quiere. Porque esas autoridades que hoy velan de nosotros, cuidan de nosotros, todos los días ellos arriesgan su vida para que usted y yo estemos fuera de peligro. Pero si usted y yo hacemos como Coré, que nos ponemos rebeldes contra esas autoridades, usted y yo vamos a acarrear unas consecuencias. Porque como dicen Romanos, déjeme ver si no me equivoco, Romanos capítulo 3. Déjeme ver. Déjeme ver. Es donde dice, sométase a toda autoridad.
Déjeme ver. Déjeme ver si lo puedo encontrar. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en mano la espada, pues un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 16. Entonces, volvamos a Números capítulo 16, versos 9 y 10. Dice: ¿os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y os haya acercado a sí mismo para realizar el servicio del tabernáculo de Yahweh y para estar delante de la congregación a fin de servirle? Él te ha traído a su lado y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y procuráis también el sacerdocio. Fíjese, Moisés le está recordando su posición predilecta como levitas y jefes. No era suficiente para ellos servir a Yahweh de esa manera. Ellos pretendían tener algo superior, pero con malos deseos basados en la envidia y la rivalidad. Fíjese, si usted se va a Santiago capítulo 3, Santiago 3, 14 y 16 dice, al 16, dice: pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda práctica perversa. Verso 11 del capítulo 16 de Número. Por tanto, contra Yahweh os habéis juntado tú y todo tu grupo, pues ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él? El que se revela, mis amados, contra las autoridades. Recuerden, como leímos en Romanos, capítulo 13, verso 1 al 6, se está rebelando contra Yahweh que puso esas autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por el Eterno. Por eso tenemos que someternos a ellos. Verso 13. ¿Te parece poca cosa que nos haya hecho venir de una tierra que fluye leche y miel a fin de hacernos morir en el desierto para que también insistas en señorearte sobre nosotros? Aquí vemos que hay, hermano, rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Fíjese que Moisés tenía el derecho de gobernar sobre ellos, no por su propia voluntad, sino para cumplir
el llamado que el Eterno le había hecho a él. Dice verso 14, tampoco nos has traído a una tierra que fluye leche y miel, ni nos ha dado heredades de campos y viñas. ¿Vas a sacar los ojos a estos hombres? No iremos, no iremos. Verso 15, entonces Moisés se enojó muchísimo y dijo a Yahweh, no aceptes ofrenda, ni siquiera un asno he tomado de ellos, ni alguno de ellos he hecho daño. Aquí vemos que como que Moisés se escudriñó. Fíjese que posiblemente Moisés aquí se enojó mucho porque ellos estaban dudando de los motivos de él de como líder. Ellos pensaban que Moisés estaba dirigido por sus deseos carnales cuando estaba tomando la posición del líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. Ellos deseaban señorear y no podían entender los motivos puros de un hombre de Dios. Pensaban que él gobernaba con los mismos motivos que ellos tenían para querer gobernar. Pero lo que ellos no sabían, que ellos se estaban equivocando. Por eso, mis amados, uno que tiene esta actitud nunca puede calificar para un puesto de liderazgo dentro del reino. Fíjese que cuando Moisés fue enviado de la casa de su suegro para ir a la casa de Israel en Egipto, él tenía el derecho de recibir un subsidio de transporte. Fíjese que los hijos de Israel deberían de haber pagado el asno con el cual él viajaba. Puede leer Éxodo 4:20. Pero como Moisés era un buen líder, él no exigió nada de esto al pueblo, aunque tenía el derecho para ello, sino sacrificó de sus propios bienes para servir al pueblo. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 11 y 12 dice, si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo o del Mashiach. Fíjese que la palabra ni le he hecho daño a ninguno de ellos son palabras de un verdadero líder. Un líder que no saca provecho personal, ni hace daño, a su pueblo. Fíjese que este es un líder perfecto. Moisés dice primero que no ha tomado provecho económico, como leímos, del pueblo. Luego dice que no les ha hecho ningún daño. Moisés no les había hecho daño a ellos. Fíjese que en todo momento supo hacer proféticamente para no hacer daño a ninguno de su pueblo. Ese es el líder que necesitamos hoy día. Un buen líder. Fíjese que a un líder le toca estar en situaciones límites en muchas ocasiones. En esos momentos es muy común que tienen que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elige una de ellas, pierde por un lado, y si elige la otra, pierde por el otro lado. La manera como actúa en esa situación muestra si es un buen líder o no. Si toma una decisión que causa pérdida para él y beneficio para el pueblo, es un buen líder. Ahora, si toma una decisión que causa pérdidas para el pueblo y nadie, que el Eterno
Dice, perdón, si esta persona, el líder, si toma una decisión que causa pérdida para él y beneficio para el pueblo, es un buen líder. Ahora, si toma una decisión que causa pérdida para el pueblo y beneficio para sí mismo, es un desastre del líder. Fíjese que Moisés nunca se aprovechó de su posición y tampoco hizo daño a nadie. Por eso tenemos que pedirle al Eterno que el Eterno nos dé gracia para ser como Él. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo en el capítulo 10, verso 11 del libro de Juan, el buen pastor su vida da por las ovejas. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 2 dice, aceptándonos a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Debe de ser el testimonio de un buen líder. Ahora bien, los versos 21 al 26 dice, a los que están sin ley, perdón, números 16, 21 al 26. Apartado de en medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante. Ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, oh Dios, Elohim de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, te has de enfurecer contra toda la congregación. Entonces Yahweh habló a Moisés y le dijo, habla a la congregación diciendo, apartados de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó y fue donde estaba Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él. Luego habló a la congregación diciendo, apartaos por favor de la tienda de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, no sea que perezcáis con todos sus pecados. Aquí encontramos el segundo mensaje del sello que está en el fundamento de Dios. Apartaos de entre esta congregación, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que le pertenezca. Por eso el que invoca el nombre de Yahweh, mis amados, tiene que apartarse de toda maldad. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 4, que sin santidad nadie verá al Señor. Y estas dos cosas son fundamentales. ¿Por qué? Porque Yahweh conoce a los que son suyos. Es una relación personal con Yahweh y con su Hijo el Yeshua HaMashiach, como Juan 17:3. Todo aquel que invoca el nombre de Yahweh se aparta de la iniquidad. O sea, para tener una vida en santidad, en obediencia a los mandamientos de la Torá. Por eso el que no edifica sobre este fundamento caerá en la crisis profunda de la vida. Y esto yo lo considero como el que construyó su casa en la arena. Verso 30. Pero si Yahweh hace algo nuevo, o sea, una nueva creación, lo que quiere decir algo nuevo es como una creación, y la tierra abre su boca y se los traga junto con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres han menospreciado a Yahweh. Fíjese, la palabra hebrea que ha sido traducida como hace algo enteramente nuevo son vriá y vará, que significan creación y crear. La palabra vará es la misma que aparece en Génesis 1, donde habla de la creación del mundo. Esto nos enseña, mis amados, que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Este fenómeno no se había dado de ninguna ocasión anterior. Así se mostraron varias cosas. Número 1, Moisés no había hablado y actuado por sí mismo. Número 2, la rebeldía contra un líder manifiesta menosprecio contra Yahweh. Y número 3, las consecuencias de la rebeldía son desastrosas.
Verso 32. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a su familia y a todos los hombres que eran de Coré junto con todos sus bienes. Fíjese que los hijos de Coré no fueron tragados por la tierra. Usted lo puede leer en Números 26:11. Al ver ellos las consecuencias del pecado de su padre, ellos se arrepintieron y fueron salvos. Ellos escribieron 11 salmos. Salmo 42:1, Salmo 44, Salmo 45, 46, 47, 48, 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87 y Salmo 88. Verso 41. Al día siguiente toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés. Después que vieron todo lo que había acontecido, volvieron a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis matado al pueblo de Yahweh. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí otra vez la nube de Yahweh los había cubierto y se manifestó la gloria, o sea, la chequina de Yahweh. Fíjese que toda la congregación aquí murmuró y así fue desatado el ángel de la muerte. En 1 Corintios 10:10 dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermano? Que la lashon hara, la mala lengua, desata poderes dañinos. Un ángel destructor tiene el derecho legal para obrar donde hay murmuración. Por eso tenemos que aprender a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor. Fíjese que la rebeldía pasó a toda la congregación. No tenían temor de rebelarse, aunque ellos habían visto los resultados de la rebeldía de Coré, cuando la tierra abrió su boca y se los tragó, porque tenían ya en su interior una sentencia de muerte. Ya ellos se sentían perdidos. Yahweh lo había dicho que iban a morir en el desierto. Recuerden que ellos, la semana pasada vimos que ellos dijeron cuando vinieron los 10 espías con la mala información que mejor que murieran en el desierto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque también eso trae consecuencias. Verso 40, y aconteció que cuando se juntó la congregación y murmuró, vosotros habéis matado al pueblo de Yahweh. Fíjese que una persona que no se siente perdida teme perder su vida. Pero una persona que ya se siente marcada como rechazada y perdida, no le importa usar medios y métodos autodestructibles. Por eso el que tiene un complejo de rechazo o se siente perdido, en el sentido de haber perdido el valor como persona, es peligroso para los demás. No le importa dañar a los demás. Para él da lo mismo. La mejor manera de sanar a una persona criminal es devolverle el valor como ser humano para que se sienta valioso. Por eso hay dos clases de rebeldía: rebeldía oculta y rebeldía abierta. Si usted se va conmigo al libro de Mateo, al capítulo 21, los versos 28 al 31 dicen: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo, y él respondió diciendo: sí, señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús le dijo: perdón.
de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. En esta parábola de nuestro Mesías Yeshua tenemos un ejemplo de los dos tipos de rebeldía. El que dice y no hace es rebelde y está manifestando una rebeldía oculta y no hace la voluntad del Padre. Ahora, el que tiene rebeldía abierta la manifiesta con palabras y hechos. Pero en este caso vemos como hubo arrepentimiento en el hijo que tenía rebeldía abierta y en el otro no. Por eso la pereza es una forma engañosa de rebeldía oculta. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión que hizo Moisés no podía detenerla como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo, en este caso Aarón, estuviera dispuesto a morir en lugar del pueblo. Vaya conmigo a Números capítulo 16, ya estamos terminando. Números 16. ...46... dice: y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario, pon fuego del altar en él y pon incienso en él rápidamente hacia la congregación y haz expiación por ello, porque se ha encendido la ira de Yahweh y la mortandad ha comenzado. Esto nos enseña que la única manera, mis amados, de parar la plaga fue cuando el máximo representante del pueblo, o sea, Aarón, estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. Fíjese, Aarón es figura de nuestro Mesías Yeshua. Tomó fuego del altar, símbolo de la entrega total e incienso, símbolo de la intercesión, y ocurrió al pueblo donde estaba la plaga, arriesgando así su vida. Fíjese que la plaga empezó en los bordes del campamento, entre los que estaban más lejos del Eterno, y cuando Aarón se enfrenta con la muerte cesa la plaga. Verso 48. Y se puso de pie entre los muertos y los vivos, así cesó la mortandad. Fíjese, si él no se hubiera detenido la plaga, Aarón podía haber muerto. Y esto nos enseña, mis amados, que el Eterno estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo. Nuestro Mesías Yeshua dio su vida como un sacrificio en el altar y como un incienso para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio es que usted y hoy estamos vivos. Si no llega a ser por nuestro Mesías Yeshua, ¿dónde estuviera usted y yo hoy día? Verso 49 para terminar. Los que murieron a causa de la mortandad fueron 14.700, además de los que murieron por causa de Coré. Después, cuando la mortandad había sido detenida, Aarón volvió donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo de reunión. 14.700 personas, mis amados, fueron muertas por un solo ángel en un instante. De esto aprendemos cuánto poder tiene un solo ángel. Fíjese que al hacer un cálculo aproximado, llegamos a la conclusión de que el ángel podía haber matado entre 25 a 40 personas por segundo. Por eso, este ángel era bien poderoso.
En resumidas cuentas, mis amados, para resumir todo esto, tenemos que tener mucho cuidado a qué nosotros le damos lugar en nuestra vida. Si usted y yo le estamos dando lugar al celo, a la envidia, tenemos que hacer un par en nuestras vidas y orar a Dios para que nos ayude y nos liberte de todo espíritu de rebeldía, de celo, de envidia. En medio de una congregación no pueden haber celos, envidias y pleitos. Eso no agrada a Dios y Dios no está ahí. El que desea un liderazgo, no es malo que usted lo desee, pero siempre y cuando usted muestre el carácter de que usted es un hombre, una persona seria, que usted está obedeciendo los mandamientos y que está sometido bajo la mano poderosa del Eterno. Así que cuidémonos, guardémonos de todo esto, porque, mis amados, no vamos a llegar a lejos cuando nosotros si seguimos dándole cabida al celo, a la envidia y a la rebeldía. Así que bendito eres tú, Yahweh, Elohim, nuestro Rey del universo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Espero que esta palabra, esta reflexión de esta parashá de Coré Señor, haya calado en los corazones de todos aquellos que están viendo este video. Señor, que tú les bendiga, les cuide, les guarde, que tú hagas resplandecer su rostro sobre ellos, tengas misericordia, Señor. Padre, guárdanos, cuídanos, ayúdanos a seguir sometiéndonos a todas las autoridades, aún a los líderes que tú has puesto sobre nuestras congregaciones. Señor, Padre eterno, no importando lo que veamos, pero que aprendamos, Señor, de que el que está al frente no fue puesto por sí mismo, sino por ti, Señor. Gracias te da por los méritos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Así que, mis amados, les invito a que usted se conecte en YouTube, Besoratov, inscríbase allí, dele a la campanita para que usted reciba nuestras notificaciones. Espero que esta reflexión o esta parashá haya sido de gran bendición a su vida. Dele share, compartir y será hasta la próxima. Shalom.